Llega la Navidad. Es una época bonita, de luces, comida, vacaciones, regalos, reuniones familiares. Pero ¿realmente es una celebración cristiana? ¿Cuál es el origen de la Navidad? Yo te invito para que te quedes hasta el final de este video y juntos vamos a estudiar lo que la Biblia dice. Y si te gusta, haznoslo saber. También apóyanos compartiéndolo con otras personas. Bienvenidos. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Pero ¿cuándo fue su origen? Es curioso, pero mientras la Navidad es la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, esta celebración es mucho más antigua que el nacimiento del Señor Jesucristo. Todo comenzó en Génesis, el capítulo 1. Allí dice que Noé engendró a Cam. El versículo 6 dice que Cam engendró a Cush. Y el versículo 8 dice que Cush engendró a Nimrod, quien fue el primer poderoso en la tierra. Y veamos lo que dicen los versículos 9 y 10 del capítulo 10. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Babel significa confusión, según Génesis 11:9. Y en el versículo 9 del capítulo 10, dice que Nimrod fue cazador contra Jehová. Su nombre, Nimrod, significa valiente, rebelde. Fue famoso por sus hazañas. Él cazaba grandes animales y el pueblo se sentía protegido. Su madre se llamaba Semiramis, quien después se convirtió en su esposa. La historia dice que juntos gobernaron hasta que Nimrod y Semiramis eran adorados. Pero él fue muerto y su esposa lo partió en pedazos y envió un pedazo de su cuerpo a cada tribu de Babilonia. Se consideraba sagrado el lugar donde era sepultado. Y ella insistió que Nimrod se había encarnado en el sol. Semiramis quería seguir gobernando y un día resultó embarazada y dijo que una mañana, mientras estaba en su palacio, al abrir su ventana, los rayos del sol engendraron un hijo en su vientre y que el niño era el renacimiento de Nimrod. Y cuando el bebé nació, fue adorado como el Salvador. Como el niño estaba pequeño, Semiramis gobernaba y manipulaba al pueblo. Se hacía adorar como la madre del Salvador. Y en toda Babilonia habían monumentos de Semiramis con un niño en los brazos, junto a imágenes representando al sol. El nombre de su hijo fue Tamuz. Tamuz nació el 25 de diciembre. Era el día más corto del año. Y en el hemisferio norte se señalaba el momento en que los días comenzaban a alargarse. La leyenda dice que Semiramis aseguraba que una noche, de un tronco seco de un árbol que había sido cortado, brotó un árbol verde. Era un pino. Pero ahora el nuevo árbol era Tamuz. Pero que realmente era Nimrod que había vuelto. Y ahora Tamuz se convierte en un guerrero. Y cuando volvía de sus batallas, traía las cabezas de sus enemigos y las colgaba en los árboles. De ahí que se convirtió el pino en un símbolo de Tamuz, el salvador de los babilonios. Cuando Dios confundió las lenguas en Babel, el pueblo se esparció y cada lengua llevó esta forma de adoración. Por ejemplo, Nimrod, el dios Sol, en Babilonia. El dios Sol en Roma. Mitra, en Persia. Horus o Ra, en Egipto. Apolo, en Grecia. Y Semiramis y Tamuz, en Roma, era conocido como Diana y Atis.
En Egipto, Isis y Horus. En Grecia, Venus y Dionisio. En Israel, Astarot y Tamuz. El culto a la madre y al niño ha existido desde muchos años antes de Cristo. En Jeremías, el capítulo 7, el versículo 18, se le llamaba la reina del cielo. Y en Jeremías 44, versículos 17 y 18, también hace mención a la reina del cielo. Habían dos símbolos principales para el dios Tamuz: el árbol de pino y la T de su inicial, su nombre Tamuz. Cuando Tamuz gobernaba Babilonia, tenía 12 consejeros. Cuando estos morían, según él, se convertían en una estrella y se les fue dado nombres de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. En la Biblia se le llama el ejército del cielo. En Segunda de Crónicas, el capítulo 33, el versículo 3 dice: porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Pero también en Segunda de Reyes, el capítulo 23, el versículo 5, dice: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército del cielo. Cuando el joven Tamuz muere, se dice que muere despedazado por un jabalí y su cuerpo desaparece en el río. Su madre, Semiramis, mandó a sacar todos los peces del río y declaró un luto por 40 días, donde por esos 40 días solo comían los pescados que sacaban del río. De ahí cada año se le guardaba el luto por 40 días, iniciando con una ceremonia donde se le colocaba a cada persona que se volvía adorador de Tamuz la inicial de su nombre, la T. Hoy se cree que es la cruz de Cristo. Y en cada templo pagano habían jóvenes sacerdotisas que en esta celebración lloraban a Tamuz. Así lo dice Ezequiel el capítulo 8, el versículo 3. Y aquella figura extendió la mano, me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visión de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Menciona la imagen del celo. Posiblemente eran obeliscos dedicados al dios Sol. Y lo vuelve a mencionar en el versículo 5. Pero en el versículo 14 dice lo siguiente: me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. La palabra endechar significa estaban llorando. Era una ceremonia que se rendía cada año al dios Tamuz. El versículo 16 dice: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. El sol era el símbolo de Nimrod,
el dios Sol, que también se le conoce como el dios Baal. Por esta razón, Dios fue tan explícito al cortar esta clase de adoración en el pueblo de Israel. En Deuteronomios, el capítulo 16, el versículo 21, dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú habrás hecho. Y en Primera de Reyes, el capítulo 14, el versículo 23, dice: porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Si nos damos cuenta, estos versículos, y hay muchos más versículos, donde siempre asocian la adoración de acera junto a árboles frondosos. En Jeremías, el capítulo 17, el versículo 2, dice lo siguiente: mientras sus hijas se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Entonces, aquí vemos que Dios fue explícito al tratar de quitar esa adoración dentro de su pueblo. Hoy en día, el mundo cristiano celebra una fiesta pagana, sin saberlo muchos que están adorando al falso Mesías Tamuz. Cuando preparamos un pino decorado con bolas doradas o plateadas, es un homenaje a los dioses babilónicos. Recuerden que el símbolo de Tamuz era un pino, y las bolas con las que adornan ese pino representan las cabezas de sus enemigos, pero también representan al sol y a la luna. El pino, en su forma de pirámide, es un homenaje a la Torre de Babel, y esto es rebelión. Todas las fiestas paganas tienen su origen en Babilonia. Y el Señor nos dice en Apocalipsis 18:4: salid de Babilonia, pueblo mío. Este video no está preparado o hecho para herir a nadie. Solo queremos darte la información. Quizás muchas personas ignoran esta información, pero tú decides a quién quieres servir, a quién quieres adorar. Permita que Jesús nazca cada día en tu corazón. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que el Señor Jesús te bendiga.